Amén, amén. Muchas gracias. Están mirando qué cosa linda esa. Levanten su mano y digan que sí. Mírenlo ahí. Miguelina. Y yo soy su tía. Ya lo saben, ya lo saben. Así que ya ustedes saben. Aleluya. Querido, ya el Señor te use de verdad. Bendiciones para ti. Amén, amén. Es un placer para mí estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es un privilegio siempre poder hablar de su palabra y poder sacar lecciones que apliquemos a nuestras vidas. Antes de comenzar, vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos dé su dirección. Querido Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos das un nuevo día, un nuevo amanecer junto a ti. En esta hora imploramos, oh Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a entender tu palabra, nos ayude a aplicar tu palabra y que podamos, Señor, estar preparados para recibir el mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estoy teniendo un pequeño inconveniente con mi computadora y estoy tratando de localizar el tema porque siempre me gusta tenerlo a mano, pero estoy teniendo algunos problemas. Les voy a pedir solamente un minuto para ver si puedo resolverlo. Si no, entonces empezamos inmediatamente. Esto de la tecnología, a veces en el momento donde más lo necesitamos, ahí nos falla. Pero vamos a ver. Vamos a poner un cantito, Armando, mientras tanto, ¿te parece? Sí, excelente, excelente. Nicauri, si es posible, ponnos el canto que se llama Tu hija, de Ruth Esther Sandoval. Mientras tanto, espero que sea posible. O ya Nancy, cualquiera de las que esté. Buen día, déjame buscarlo. Solamente yo quiero ser, que controles todo mi ser, mi Señor. Tu hija, que viva solo para servir y que puedas hacer de mí lo que quieras. Tu hija, que el pecado no pueda dañar. Tu hija, que te sirva por la eternidad, mi Señor. Ven a mí, gran Señor, te entrego todo lo que soy, mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezco. Que ya no viva yo, que tu espíritu more en mí y contigo seré feliz, mi maestra. Tu hija, que tus manos harán de mí ese vaso que cual alfarero forjaste. Tu hija, sin reservas, sin condición, y que pueda encontrar la intención
de servirte. Tu hija, que el pecado no pueda dañar. Tu hija, que te sirva por la eternidad, mi Señor. Ven a mí, gran Señor, te entrego todo lo que soy, mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezco. Que ya no viva yo, que tu espíritu more en mí, y contigo seré feliz, mi maestro. Ven a mí, gran Señor, te entrego todo lo que soy, mi espíritu, alma y cuerpo te ofrezco. Que ya no viva yo, que tu espíritu more en mí, y contigo seré feliz, mi maestro. Tu hija, mi Señor Jesús. Ya, hermano. Todo está listo. Bueno, al parecer, parece que el documento se borró de la carpeta donde lo tenía, ¿no? No sé qué pasó. Wow. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El tema que teníamos para mañana, lo vamos a tener hoy. ¿Qué le parece, Miguel? Dale, dale. No te preocupes. Ok. El Señor sabe todo y tiene el control. Quizás el de mañana es el que necesitamos hoy. Bueno, el Señor sabe cómo hacer sus cosas. Así es. Y hoy nosotros íbamos a hablar de un tema titulado Hijos de Dios. Un tema bastante interesante. Sin embargo, el tema que tenía para mañana es acerca de la hija de Jairo. Es un tema titulado, Ana Carpio tiene la manita así levantada desde hace rato. No sé si Sí, fue tiene dándote el algo que saludo. decir. Fue dándote el saludo de ahorita. Ah, ok, gracias, Ana, gracias. Un saludo para usted también. Se titula Talita Kumi, el tema de hoy. Y por favor, acompáñenme en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. San Marcos, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer desde el versículo número 21. Una historia muy interesante. Y vamos a sacar algunas lecciones de ella. Rápidamente empiezo a leer versículo número 21. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y les rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Lo primero que tenemos que entender es la situación que se está realizando aquí. Jairo era prácticamente el primer anciano de la iglesia, era un principal de la sinagoga, era una persona encargada de organizar los cultos en las sinagogas. Era una persona muy reconocida y muy conocida por todos. Jairo llega a Jesús porque tiene un problema. Esa es su situación y esa es su realidad. El problema que Jairo tiene es que su hija está agonizando y él se postra a los pies de Cristo para que él vaya donde está su hija en su casa, la toque y ella pueda ser sanada.
esa es la realidad que tiene Jairo. Dice el versículo 24, fue pues con él, Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban porque Jesús por donde pasaba se llenaba de gente porque Jesús era muy famoso, hacía grandes cosas. Versículo 25, ahí, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre apareció y se encontró con él en el camino. Pero no vamos a estudiar esta historia, solamente vamos a estudiar la historia que empezó, que fue la historia de la hija de Jairo. Jesús sale de ese lugar en dirección a la casa de Jairo, para encontrarse con su hija, porque Jairo tiene un problema, tiene una necesidad y una realidad, y es que su hija está enferma y está agonizando, se está muriendo. Así que cuando Jesús sale hacia la casa de Jairo, había mucha gente y entre la multitud aparece una mujer que tenía este problema, 12 años con un flujo de sangre. Usted conoce la historia. Vamos a volarnos esa historia. Jesús sana a la mujer lo toca y en el versículo número 35 vamos a empezar a leer y se reanuda la historia de Jairo, que es la historia que nos concierne en este día. Versículo 35, después que él sanó a la mujer, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija, diciéndole a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Ustedes notan algo en este mensaje de muerte que le llevaron a Jairo? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hay algo, y yo quiero que me ayuden en esta parte. Hay algo que encierra este versículo. Cuando uno dice, óyeme, ¿para qué tú te molestas en hacer eso? Ya no, ni siquiera lo hagas. Es un mensaje de desesperanza. Estas personas le dijeron, no, ya no se puede hacer nada, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces, a este versículo, más adelante vamos a volver, porque en este versículo hay una clave. Hay una clave muy, muy importante. El versículo 35 y el versículo en el versículo 35. Versículo 36, Jesús, luego que oyó lo que se decía a Jairo, ¿verdad? Dijo lo siguiente, no temas, cree solamente. Y esto es algo bastante interesante porque Jairo en el comienzo tenía una realidad y era que su hija no había muerto, sino que estaba enferma, estaba agonizando. Esa era su realidad. Pero ahora la realidad de Jairo ha cambiado y se ha tornado más difícil todavía porque le dan la noticia de que su hija ha muerto. Ahora su realidad es que su hija ya no está agonizando, sino que murió. Y yo estoy seguro que a ningún padre, a ninguna madre de las que están aquí les gustaría que le dieran una noticia como esta. Quizás usted ha recibido una noticia de desesperanza, una noticia trágica, una noticia de muerte, porque ha perdido un familiar. Eso es algo desastroso, es algo que parte el corazón de las personas, porque nos duele y no estamos preparados nunca para recibir una noticia de esa manera. Así que pónganse en el lugar de Jairo. Él recibe esta noticia y él no puede hacerse loco y decir, no, esto no me está pasando, esto me está pasando, esa es su realidad. Y quiero hacer algo, y es que
en este momento, cuando Jesús habla y le dice, no temas, cree solamente, hay dos posiciones. Número uno está la realidad de Jairo, el problema que tiene Jairo. Su realidad es algo que usted está pasando, que usted está viendo, que está sintiendo, que está escuchando, que usted no puede decir, no, esto no me está pasando porque le está pasando. Usted no se puede hacer el loco. Si usted coge un préstamo en el banco de 2 millones de pesos y usted al fin de, a fin de mes no tiene para pagar, usted no puede decir, no, yo no tengo ningún préstamo. Eso fue un espejismo. No, porque si usted no paga, la realidad es que le van a quitar su casa. Esa es su realidad. Ahora Jairo tiene esta realidad. Su hija ha muerto. Pero hay un segundo factor que aparece en el panorama y es la palabra de Dios. Jesús, que era Dios, le dice a Jairo frente a su realidad, no temas, cree solamente. Y aquí hay un detalle muy interesante porque los seres humanos muchas veces ponemos en primer lugar nuestra realidad. ¿Saben por qué? Porque no es tan fácil. No es tan fácil a veces creer que se van a hacer milagros cuando nuestra situación está perdida, está prácticamente perdida. No sabemos cómo se va a resolver eso. Y nos cuesta mucho poner en primer lugar la palabra de Dios. Pero, damas, quiero decirles en esta mañana que la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, es más poderoso que tu realidad. Es más poderoso que aquello que tú y yo podemos ver, podemos palpar, podemos sentir. Ahora, Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. A un padre que ha perdido su hija, decirle estas palabras, no temas, cree solamente, es como diciéndole, confía en mí. Si tú confías en mí, todo va a estar bien. Pero en ese momento es un poco difícil creer que todo va a estar bien. Hay que tener mucha fe. Y Dios le hace un llamado, Jesús le hace un llamado a Jairo para que tenga fe y crea en su palabra. Recuerde eso. La palabra de Dios es más poderosa que tu realidad. No importa si estás pasando por un problema económico bastante grande y no sabes cómo resolver eso, la palabra de Dios es más poderosa que esa realidad. Si tienes alguna enfermedad y estás pasando por dolor y sufrimiento, esa es tu realidad. Sí, no la puedes evitar, pero la palabra de Dios sigue siendo más poderosa que esa realidad. Tal vez estés ansiosa, por el futuro, por las cosas que vendrán, por problemas familiares. Esa es tu realidad y no la puedes evitar, pero la palabra de Dios sigue siendo más poderosa que tu realidad. Recuerda eso, recuerda eso. Vamos a seguir leyendo el tema. La historia, versículo 37, y no permitió que lo siguiera nadie, ni Pedro, Jacobo, solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38, vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo, y cuando yo leí esto, yo me di cuenta de que Jesús tenía sentido del humor. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Él llega a la casa de Jairo y están velando a la niña. Están velando a la niña porque la niña murió. Y lo normal es que cuando, Miguelina, se escucha bien porque mi internet no es tan bueno. No sé si se escucha bien. Excelente, excelente. El internet me tiene tan nervioso ya. Versículo 38 y 39, Jesús llega a la casa y hay un grupo de personas que están llorando, están gritando porque la niña murió. Y eso es lo normal, ¿cierto?
cuando alguien muere, pues va gente, los seres queridos de esa persona van porque tienen dolor por su partida y lloran y gritan. Pero Jesús aquí dice, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Wow. ¿Por qué razón Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué tanto alboroto y lloráis? La niña no está muerta, está dormida. ¿Hay alguna doctora presente, una enfermera, algo así, para yo hacerle una preguntita y que me ayuden en esto? Si usted hubiese estado en ese tiempo, allá en la casa de Jairo, que fuera doctora, ¿verdad? O enfermera, y le tocara revisar el pulso de la niña, es por aquí, el pulso de la niña, ¿qué hubiese dicho usted? ¿Qué le hubiese dicho usted a Jesús? Cuando Jesús dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, está dormida. Entonces, una persona que está dormida, se le siente el pulso, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría dicho usted en ese momento? ¿Que la niña estaba durmiendo o que estaba muerta? Vamos a ver. ¿La niña estaba muerta? O Carolina dice que no tiene pulso, diría eso, no tiene pulso. Porque si un médico hubiese estado en ese momento o alguna de ustedes y le toma su pulso, le hubiese dicho, señor, esta niña no está durmiendo. La niña está muerta, porque literalmente la niña estaba muerta. Ahora, ¿por qué Jesús pregunta, por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Jesús al parecer se enojó un poco y llegó diciendo, pero ¿por qué tanto alboroto aquí? ¿Por qué razón? Y es aquí, en este momento, cuando vamos a volver al versículo número 35, porque en el versículo 35 está la clave de por qué Jesús al parecer se enoja y pregunta, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Recuerden que en el versículo 35, mientras Jesús hablaba con la mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. Vienen de la casa de Jairo, del velorio viene de allá. Y ellos dicen la pregunta, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Qué podemos ver en este mensaje? ¿Qué podemos ver? ¿Qué espíritu vemos en este mensaje? ¿Es positivo el mensaje? ¿Es positivo el mensaje? Yo creo que es bastante negativo. Son pesimistas ellos. Están diciendo, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Mientras tu hija estaba muriendo, agonizando, Jesús podía hacer algo por ella, pero ahora ya ella murió. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no lo molestes. Y de paso, esto le molestó a Jesús. ¿Por qué razón? Porque estas personas, falta de sensibilidad y falta de fe, dice Leticia. Muy bien. Excelente. Falta de fe. Y más aún, falta de esperanza. Estas personas habían perdido la esperanza. El mensaje que trajeron era un mensaje sin esperanza. Le están diciendo, tu hija murió, ya no se puede hacer más nada, no molestes al maestro. No hay esperanza en este mensaje. Y el hecho de que estos mensajeros vinieran de la casa de Jairo, nos dice a nosotros
que en esa casa el sentimiento que reinaba era la desesperanza. Estaban llorando, estaban alborotándose porque ya no confiaban en Jesús. Ellos pensaban que mientras la niña estaba muriendo, pero estaba con vida, Jesús podía hacer algo. Pero ahora que la niña murió, ya Jesús no podía hacer nada. Le faltaba fe y esperanza. Ojalá que tú y yo nunca perdiéramos la esperanza, porque no hay nada más peligroso que un ser humano que ha perdido la esperanza. Saben, uno de los síntomas de la depresión es que la gente pierde la esperanza. Tiene un sentimiento profundo de desesperanza, no le ve color a la vida, no le ve razón a la vida, no le ve motivo a su existencia. Simplemente están vacíos. La esperanza es un sentimiento que no te da motivación, no le encuentras gusto a la vida, no le encuentras placer a nada, no le encuentras sentido. Cuando eso pasa en una persona es muy peligroso. Y cuando la desesperanza y la tristeza es tan grande, las personas muchas veces, como no le encuentran sentido a su vida, como no hay esperanza, no miran más allá, no visualizan un futuro mejor, se quitan la vida. Porque no hay esperanza. Por eso Dios es contundente en la Biblia y nos da la mayor esperanza que nosotros podemos tener. Y es que Él volverá por segunda vez. Esa es una esperanza que no podemos perderla. Cuando perdemos la esperanza en Dios, en lo que Él puede hacer por nosotros, entonces vienen los problemas, vienen la ansiedad, viene la tristeza, la desesperación, la angustia, porque no sabemos cómo podemos resolver los problemas. Si no confiamos en la palabra de Dios, si perdemos esperanza en su palabra, entonces estamos totalmente perdidos. Por eso Jesús le dijo, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Se burlaban de él para ir terminando en el versículo número 40, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi. Es una expresión aramea que significa, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Talita Kumi. Él llegó a la casa, la niña estaba muerta, y salió palabra de la boca de Dios, que era Jesús, Talita Kumi. Y cuando la muerte presencia las palabras del dador de la vida, la muerte no se puede sujetar ante la palabra de Dios, porque, como les había dicho, aunque la muerte es una realidad de nuestras vidas, la palabra de Dios es más poderosa que esa realidad. El pecado trajo muerte, sí, pero la palabra de Dios trae vida en el nombre de Jesucristo. Por eso es necesario que tú y yo confiemos en la palabra de Dios, aunque veamos la muerte ante nuestros ojos, recordemos que su palabra es más poderosa que la realidad de nuestras vidas. Aunque veamos seres queridos morir e irse momentáneamente, recordemos que un día, por su palabra, esas personas resucitarán otra vez, porque aunque la muerte es una realidad, la palabra de Dios es más poderosa que esa realidad. Es el dador de la vida. Recordemos que el mismo que dijo Talita Kumi fue aquel que habló en el principio cuando dijo hágase la luz.
y se hizo solamente con su palabra, con decirlo, con salir de su boca. De la nada surgieron cosas que no existían. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Jesús habla, hermanas que me escuchan, la realidad tiene que sujetarse ante la palabra de Dios. Talita Kumi, la niña estaba muerta, pero resucitó. Porque para Dios, en realidad no estaba muerta, estaba dormida, porque Él tiene poder sobre la muerte. Así que yo quiero decirles a ustedes que si su vida espiritual está dormida o está muerta, no sé, no importa en qué estado esté, si Jesús dice Talita Kumi, esa vida espiritual va a resurgir. Yo no sé si en tu familia el espíritu de amor y de paz se ha ido y está dormido. Dios lo puede resucitar así, porque Él tiene poder para cambiar tu realidad. Recuerda esto, confiar siempre en la palabra de Dios. No importa lo que tú estés viendo, estés sintiendo y estés escuchando. Dios tiene poder para cambiar ese problema que tienes. Así que, Talita Kumi, cuando estés pasando por problemas, dile al Señor, Talita Kumi, que diga eso, y el Señor nos va a bendecir con su palabra. Él es todopoderoso. Vamos a terminar con una oración para que Dios nos ayude a aplicar este principio que lo vemos aquí. La palabra de Dios es más poderosa que nuestra realidad. Y Dios, cuando habla, la realidad tiene que sujetarse ante la palabra de Dios. Querido Señor que estás en el cielo, te damos gracias. No sé si le tomé mucho tiempo, no sé, no tenía idea del tiempo, pero queremos que el mensaje que hemos recibido haya caído en corazones fértiles y que pueda florecer y pueda dar frutos para vida eterna. En esta mañana, Señor, queremos en este día empezar contigo y que tú nunca te apartes de nosotros, o mejor dicho, nosotros nunca nos apartemos de ti. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Armando, te agradecemos de verdad por el tema de hoy, porque muchas veces hemos escuchado este tema en varias personas y cada una dice algo diferente. Por ejemplo, en el día de hoy yo solo puedo decirle a las damas, Talita Kumi, ¿por qué te alborotas? Si Dios tiene poder para cambiar todo lo negativo que pasa a tu alrededor. Dios tiene poder para que te quites el miedo y puedas tener un tema hoy en la mañana con la cámara abierta. Puede quitarte ese temor. ¿Por qué te lo digo? Alguien del grupo de aquí sabe por qué yo estoy diciendo eso específicamente ahora mismo. Miguelina, la puya no se valen, Miguelina. ¿Por qué me alboroto? Ay. ¿Por qué me alboroto? Sí, el Señor tiene poder para que ahorita cuando me den el resultado del examen de Héctor José del domingo, cualquier cosa negativa, quitarla del medio. Señor, yo estoy tranquila, de verdad, estoy tranquila. Y pase lo que pase, seguiré tranquila. Porque el Señor tiene poder para quitarme la intranquilidad. Así que, ¿por qué me alboroto? Aunque algún familiar o amigo esté enfermo, Dios tiene el control de todo, hasta de la enfermedad. Si lo tuvo de la muerte, ¿no lo va a tener de la enfermedad? Tenemos que entender, mis queridas, mi querido Armando, que Dios está al control de todo lo que nos pasa alrededor. Así que si alguna de nosotras en este momento tiene algún comentario, porque tenga algo que la tiene alborotada, pues es el momento de sacar de raíz